las leyes ponderales. En este transcurso hemos ido viendo las diferentes leyes ponderales. Se llaman leyes ponderales porque si se hacen a dar cuenta relación a la masa que tienen las diferentes reacciones químicas. Es por eso que para estas leyes trabajamos netamente con lo que es la tabla periódica. Y existe 4 leyes ponderales. La primera que vimos fue la ley de la conservación de la masa, luego la ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, y hoy nos abocaremos al estudio de la ley de las proporciones recíprocas, o también llamada de los pesos equivalentes. Entonces, esta ley fue creada por el científico llamado Richter en 1792. Y esta ley, como todas, nos trae el siguiente enunciado, ¿no? Que se hace súper teórico. La masa de dos elementos diferentes que se combinan con la misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Si lo veo el enunciado como tal, parece que este se hace un poquito dificultoso de entender. Entonces es mejor entender a este enunciado a través de un gráfico. Dice, la masa de dos elementos. Aquí miren, dos elementos diferentes. Yo tengo acá dos elementos diferentes. Miren, en el óxido ferroso y el monóxido de azufre. El hierro va a ser el primer elemento diferente y este el azufre. El hierro pesa 56 y el azufre 32. Que se combinan con la misma cantidad de un tercer elemento. El tercer elemento va a ser el oxígeno. Miren, pero ¿dónde está lo interesante de esta ley? Que este tercer elemento, como ustedes lo pueden ver acá, tienen la misma cantidad, o sea 16. Guardan la misma relación en masa. Entonces quiere decir que cuando estos dos se combinen, podrán conservar su masa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo una el hierro y el azufre para formar el sulfuro ferroso, va a poder conservar el hierro sus 56 gramos y el azufre su 32. Y si yo quisiera hallar el sulfuro férrico, solo tendría que multiplicar la cantidad. Ya no hubiera un hierro, sino habrían 2. Y ya no habría solo un azufre, sino tendría que haber 3. Ahí se cumpliría lo que es esta ley. Vamos a verlo a través de un ejercicio. Dice, cuando se combina 1 gramo de hidrógeno con 36 gramos de cloro, se forma 36 gramos de ácido clorhídrico. Hasta acá. En una segunda reacción, o sea, número 2, se tiene 1 gramo de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno para formar 9 gramos de agua. Hasta ahí. Calcular cuántos gramos de anhídrido hipocloroso se forma. Aquí nos pide una tercera opción. Voy a empezar con la primera. ¿Qué dice la primera reacción? Me fijo los elementos. Hidrógeno, acá está, más cloro. Van a formar ácido clorhídrico. Aquí está la primera reacción. Si la tuviese que igualar, lo haría solo con un 2. Copio cantidades. ¿Cuánto me da de hidrógeno? 1 gramo. ¿Cuánto me da de cloro? 36. ¿Y cuánto me dará de ácido clorhídrico? 37. Esa es la primera reacción. Ahora me voy a ir a la segunda, como dice acá. La segunda reacción. ¿Qué elementos participan?
hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué forman? Forman agua. Entonces digo, hidrógeno más oxígeno forma agua. Igualo la reacción. ¿Cuánto hay de hidrógeno? 1 gramo. ¿Cuánto hay de oxígeno? 8 gramos. ¿Y cuánto hay de agua? 9 gramos. Prosigo ahora con el análisis que debo hacer esto. Fíjense, la ley de Richter nos dice que debe haber 2 elementos distintos y uno en común. Me fijo en la primera reacción, tiene hidrógeno. Y también la segunda reacción tiene hidrógeno. Entonces, este es el elemento en común. ¿Y quiénes son los elementos diferentes? Es el cloro y el oxígeno. Acá está. Entonces, esta ley nos dice que si este es el común, estos dos pueden formar un nuevo compuesto. ¿Y yo qué puedo formar si uno cloro con, lo sumo con oxígeno? Formaré el anhídrido hipocloroso. Al sumar cloro más oxígeno, formaré el anhídrido hipocloroso. Pero me pide hallar aquí cuántos gramos de este anhídrido se forman. Obvio que sí podría hacerlo sacando los pesos moleculares, pero aquí la ley nos ayuda bastante. Si aquí hay 1 gramo y 1 gramo, entonces esta masa es igual. Yo puedo decir que como es este igual y quiero relacionar a estos dos, ¿cuánto habrá de cloro? De cloro tendrá que haber 36 gramos. Se conserva la masa. ¿Y cuánto va a haber de oxígeno? De oxígeno tendría que haber 8. Por favor, guíense con los colores. Solo tiene que hacerse una suma porque se supone que se cumple la ley de Lavoisier. 36 más 8. Voy a tener un total de 44 gramos del anhídrido hipocloroso. Entonces acá veo que la ley sí se cumple. El ejercicio número 2 nos indica si en un determinado compuesto 2 gramos de oxígeno se combinan con 4,8 gramos de azufre y en otro compuesto este mismo oxígeno se va a unir a 4,654 gramos de hierro. ¿Cuántos gramos de azufre se combinará con 6,2 gramos de hierro? Empezamos la resolución. Nuestra primera fórmula vamos a hacerla con el oxígeno y el azufre. Entonces yo digo, tengo oxígeno más azufre. ¿Cuánto de oxígeno? Tengo 2 gramos. ¿Y cuánto de azufre? 4,008 gramos. Ahora comienzo con la segunda fórmula. Dice, estos mismos 2 gramos de oxígeno ya se han unido con otro compuesto que es el hierro. Entonces, oxígeno 2 gramos más hierro 4,654. Ustedes saben que por la ley de Richter, si estos dos elementos tienen una proporción fija de masa, puede unirse el azufre y el hierro, conservando sus masas. Entonces mi tercera fórmula será azufre más hierro con sus valores 4,008 y el hierro
4,654 gramos. Pero hay acá que notar que este ejercicio no es el mismo que el anterior. No nos pide la totalidad de esto, o sea, de esta reacción. No nos pide cuánto hemos hallado. Nos dice cuántos gramos de azufre, o sea, esta es la incógnita. Se combinan, ya no nos pide 4,654, sino que nos dice que tenemos ya no 4, sino 6,2 gramos de hierro. Si ustedes se dan cuenta, ya no nos da este valor, nos da un valor más alto y quiere saber cuánto necesita de azufre para ese valor. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a hacer una regla de 3 simple, o también llamada regla del aspa. Vamos a hacer una equivalencia y con esta equivalencia vamos a lograr resolver el ejercicio. Yo digo, cuando se une el azufre con el hierro, siempre lo van a hacer en esta proporción fija. Entonces, en 4,08 gramos de azufre existe 4,654 gramos de hierro. Ahora veo lo que me dice el ejercicio. En 6,2 gramos de hierro, ¿cuántos gramos de azufre? Miren, está en la misma línea de la incógnita, existirá. Como es una incógnita, los represento con una X. La regla del aspa nos dice que se debe hacer este ejercicio en forma de cruz. X se irá con 4,654 y 4,08 se irá con 6,2. Ahí lo tienen. Pero ahora lo que me interesa es despejar, hacer que la X se quede sola. Entonces lo que multiplica pasa al otro lado como división. Tenemos X es igual. Todo esto se copia hacia arriba porque no ha habido ningún movimiento. Decimos 4,08 por 6,2 y este 4,64 gramos de hierro se van para abajo, ¿sí? Ahora solo hacemos la multiplicación que dice 4,008 multiplicado por 6,2 nos va a dar un valor de 24,84. Si este lo dividimos entre 4,654 me da el resultado de 5,33 gramos de azufre. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilice 6,2 gramos de hierro, ¿cuánto necesitaré de azufre? 5,33 gramos de azufre. Estos serían los ejercicios que se dan en la ley de Richter. Antes de concluir, quisiera que recordemos que también esta ley es llamada la de los pesos equivalentes y se los denomina así porque un peso equivalente es la cantidad de gramos que existe en una sustancia. Para poder hallar los pesos equivalentes se utilizan 5 diferentes fórmulas según el compuesto que se tenga. Una de esas fórmulas es el peso equivalente de un elemento, que aquí es igual al peso atómico dividido entre la valencia. La segunda fórmula es el peso equivalente de un óxido, que es igual al peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o negativas. Luego tenemos el peso equivalente de un hidróxido,
que es igual al peso molecular del hidróxido dividido entre el número de oxidrilos. Y ya terminando, el peso equivalente de un ácido, que es igual al peso molecular dividido entre el número de hidrógenos. Concluyendo, el peso equivalente de una sal, que es igual al peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o negativas. Es necesario que para hallar los pesos equivalentes nosotros nos recordemos o hagamos una tabla con estas 5 fórmulas, las cuales las ampliaremos en un siguiente video para no confundir un poco los conceptos, y con ello podremos concluir lo que es el estudio de las leyes ponderales. Por lo tanto, terminaríamos este acápite acá y seguimos con la consigna de quedarnos en casa con la esperanza de podernos encontrar muy pronto. Muchas gracias.